Preside este evento 220 aniversario de natalicio de Benito Juárez García, la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Invitamos a que tomen sus lugares. La acompañan el gobernador constitucional del estado de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, la secretaria de Mujeres, Citlali Hernández Mora, la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, el presidente municipal de Guelatao de Juárez, Ardenio Cortés Hernández, la síndica municipal de Guelatao de Juárez, Consuelo Santiago García, el estudiante del Jardín de Niños, Rosendo Pérez, David Sebastián Juárez Sánchez, el presidente de la Unión Liberal de Ayuntamientos, Asociación de Municipios Indígenas del Distrito de Ixtlán, Oaxaca, Armando Vicente García, la directora general del Servicio Postal Mexicano, Violeta Abreu González, la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón Vivaldo, el coordinador general de los programas para el bienestar, Carlos Torres Rosas, la subsecretaria de América Latina y el Caribe, Raquel Cerur Esmeque, la presidenta de la mesa directiva del Comité Regional de Mujeres Indígenas de la ULADI y regidora de higiene del municipio de San Miguel Aloapan, Herminia Cruz Cruz, el presidente de la Asociación Regional de Comunidades Indígenas Xitzaichón de la Sierra Juárez, Sotero Vargas Cruz, el secretario de Gobernación, César, subsecretario de Gobernación, subsecretario César Yáñez Centeno, asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todas ustedes sean bienvenidos. A continuación, el coro infantil de la Escuela Primaria Benito Juárez del municipio de Guelatao de Juárez y la banda municipal Yelató realizarán la interpretación del himno a Juárez. Ofreciéndote flores y cantos bajo el sol de la revolución. Homenaje te rinde la patria, porque fuiste tú quien la salvó de las manos que siempre oprimían su creencia, su fe y su valor. Ante ti hoy se encuentra tu pueblo, venerando tu altar con amor, ofreciéndote flores y cantos bajo el sol de la revolución. Homenaje te rinde la patria, porque fuiste tú quien la salvó de las manos
Galatada en tu cuna, lugar que te vio nacer, arrullando a la laguna, en tus zonas tu niñez, fluya nuestra historia de la vida universal. Encuentra tu pueblo, venerando tu altar con amor, ofreciéndote flores y cantos bajo el sol de la revolución. Homenaje te rinde la patria, porque fuiste tú quien la salvó de las manos que siempre oprimían tu creencia, su fe y su valor. Procedemos con las palabras de bienvenida a cargo del presidente municipal de Guelatao de Juárez, Artemio Cortés Hernández. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de los Estados Unidos Mexicanos y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Ingeniero Salomón Jara Cruz, gobernador constitucional de nuestro estado. Licenciado Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Secretarias y secretarios de Estado que hoy nos acompañan, compañeros presidentes municipales y autoridades comunitarias y agrarias de nuestros pueblos hermanos de las diferentes regiones de nuestro estado y de nuestro México. Representantes de la sociedad y de nuestras Fuerzas Armadas, paisanas y paisanos, hermanas y hermanos todos, es un honor recibirlos en el corazón de la Sierra Juárez, entre estas montañas que forjaron el carácter de nuestro benemérito, y a las orillas de la laguna donde nació la esperanza, les damos la bienvenida. Esta plaza no solo es un espacio de reunión, es el símbolo de que desde los rincones más humildes de nuestra patria surgen los destinos más grandes. Hoy, la comunidad de Guelatao y la sierra está de luto. Esta tierra que vio nacer a Juárez, hoy lamenta la pérdida de nuestros hermanos. 4 vidas se han perdido y otras más están heridas. No son números ni estadísticas, son nombres, son familias, son historias que se cortaron de golpe. Ante este dolor, ningún discurso alcanza. Si algo nos enseñó Juárez, es que la dignidad de las personas no se puede ignorar. Si algo nos enseñó Margarita, es que nadie debe sufrir solo. Por lo tanto, con mucho respeto ante las pérdidas humanas por el trágico accidente que nos enluta, pido ponernos de pie para guardar un minuto de silencio.
Muchas gracias. Como cada año, las mujeres y los hombres honramos el sagrado rito solar del equinoccio de la primavera, cuando nuestra Madre Tierra, en su trayectoria elíptica alrededor del Sol, llega al punto en que sus días y sus noches son iguales en horas de luz y de oscuridad, generando milagrosamente la renovación de toda la naturaleza. Y precisamente hace 220 equinoccios primaverales nació en las entrañas mismas de la Sierra Oaxaqueña aquel indio zapoteca que es el ejemplo claro de cómo la educación, la cultura y la pasión por los ideales de justicia y fraternidad sobreponen la fortaleza del espíritu por encima del racismo que aún existe y por encima de las clases sociales. Hoy celebramos a nuestro hermano, el licenciado Benito Juárez García, un mexicano universal que dio su vida para que tuviéramos patria, leyes y libertad. Pero hoy, más que hablar de estatuas o pinturas, me quiero referir al Juárez que vive en cada uno de nosotros, al que sigue luchando a nuestro lado por un México libre y soberano. Invocamos su nombre no como un recuerdo, sino como una conciencia viva. Y no podemos hablar de Juárez sin hablar de la mujer que caminó a su lado, Margarita Maza Parada. Hace 200 años nació ella, una mujer que no gobernó desde un escritorio, pero que sostuvo a la nación con su sacrificio. Mientras Juárez defendía al país de las invasiones, Margarita defendía a la familia y la esperanza desde el exilio y la soledad. Juntos, sin afección al poder y sin la adicción a los bienes materiales que ciegan a muchos actores políticos, construyeron este país. Hoy México habla de transformación y justicia. Juárez habló de justicia e igualdad y la llevó a cabo en cada uno de sus actos. Margarita no solo acompañó, resistió los golpes más duros. Por eso aplaudimos la reforma al artículo 2 constitucional publicada el 30 de septiembre de 2024, que reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas su carácter de derecho público. Sin embargo, aún hace falta para su implementación la ley secundaria que lo reglamente, acorde a nuestras realidades, a nuestros modos de vivir y organizarnos en las comunidades que somos de usos y costumbres, donde somos practicantes de una forma de vivir armónica, solidaria y fraterna, también llamada comunalidad. Porque como decía el Benemérito de las Américas, el cumplimiento de la ley ha sido siempre mi espada y mi escudo. De esta cuna de la libertad reconocemos el humanismo mexicano con el que se conduce el gobierno de la República y el reconocimiento hasta donde se encuentre al licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien durante todo su mandato nos acompañó en los eventos de natalicio y estuvo presente apoyando a las comunidades de nuestra región. En consecuencia, con lo anterior, de manera muy respetuosa, los pueblos de la Sierra Juárez, sobre este principio solicitamos una carretera digna y segura de Oaxaca a Tuxtepec para nuestros pueblos hermanos. Hospitales equipados y con personal médico especializado que pueda atender emergencias como la que acabamos de padecer.
proyectos y recursos económicos que ayuden a las comunidades a ser autosuficientes, a producir sus propios alimentos de manera sustentable. Proyectos y recursos económicos que apoyen a las comunidades en el manejo y cuidado de sus recursos naturales, como es la tierra, el bosque y el agua. Una nación que presume su pasado, pero ignora el sufrimiento de su presente, no tiene futuro. Guelatao es la conciencia de México y hoy esa conciencia le habla a nuestra sociedad y al mundo entero. La justicia no es solamente un monumento, se hace todos los días. La patria no es un discurso, es una responsabilidad colectiva. Juárez no ha muerto, él vive en cada decisión justa, en cada autoridad y funcionario público que está con el pueblo y obedece a las necesidades del pueblo. Juárez jamás toleró a los traidores y vendedores de nuestra patria. Así también todos los mexicanos debemos repudiar a quienes hoy se vuelven sumisos a los imperios, como lo hicieron los conservadores en los tiempos de Juárez. Benito Juárez, con su ejemplo, nos invita a defender nuestra soberanía por sobre todas las cosas. Hoy no venimos solo a recordar, venimos a comprometernos para que el dolor de hoy no sea el olvido de mañana, que México no sea solo heredero de grandes nombres, sino constructor de grandes acciones. Solo así podremos decir con el corazón en la mano que Juárez sigue vivo en la conciencia de su pueblo. Muchas gracias. A continuación, escuchemos la declamación del poema Un recuerdo para Juárez, que realizará el estudiante David Sebastián Juárez Sánchez. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Mi nombre es David Sebastián Juárez Sánchez y tengo el honor de presentar la poesía Un recuerdo para Juárez. San Pablo Guelatao, cuéntame cómo era. Quiero imitar su ejemplo, quiero seguir su senda, quiero trepar a la cumbre, quiero lograr mi meta. Oaxaca, dime, ¿dónde lo conservas? Dime cuánto hay que estudiar para lograr su carrera. Dime de los sufrimientos, de su vida pastorera. Cuéntame de sus hazañas, de cómo estudiaba la lengua, que el maestro Salanueva se esmeraba en que aprendiera. México, ¿por qué lo veneras? Quizás sea por su heroísmo, para devolverte plenos los bienes que tanto tiempo se robaron los extranjeros y que con su sabia frase te los hizo duraderos, respetando entre naciones el derecho de lo ajeno. San Pablo Guelatao, cuéntame cómo era. Quiero imitar su ejemplo, quiero seguir su senda, quiero reparar la cumbre, quiero lograr mi meta. Gracias. Escuchemos el mensaje del gobernador constitucional del estado de Oaxaca, Salomón Jara Cruz.
Dios, yo goteré vene Urash, yo goteré vene La, yo goteré vene San Pablo. Dios que no de Claudia, Abrao, la abuelasto, Dios que le. Bienvenida, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Presidente municipal de San Pablo Guelatao, Artemio Cortés Hernández, autoridades comunales y municipales, hermanas y hermanos de los pueblos de la Sierra y de las Nubes, distinguidas y distinguidos invitados. Agradezco, como siempre, el cálido recibimiento y la invitación a formar parte de esta conmemoración cívica de gran significado histórico y político. Cuando conmemoramos a Benito Pablo Juárez García, recordamos al hombre y honramos su ejemplo y su legado. En un siglo marcado por guerras internas, intervenciones extranjeras y una disputa ideológica por el destino de la República, Juárez nos enseñó que la dignidad y la soberanía son nuestra principal riqueza y fortaleza. En medio de la amenaza y la incertidumbre, con convicción inquebrantable, Juárez sostuvo la causa, los principios y los ideales republicanos intactos. Como buen estadista, creyó en un México capaz de decidir su propio destino frente a las presiones externas y frente a quienes pretendían imponer desde fuera y con la complicidad de los conservadores el rumbo de nuestra nación. Juárez entendió, como pocos, que solo puede hacerse historia cuando se está dispuesto a defender y a privilegiar los principios. Por eso y más, hablar de Juárez es hablar de uno de los momentos más luminosos de nuestra historia. Pero la historia, como toda obra humana, rara vez se inscribe en solitario. Detrás de los grandes momentos de una nación siempre hay protagonistas, luchas y voluntades que no siempre tienen el reconocimiento que merecen. Durante siglos, la historia oficial puso el acento casi exclusivamente en los próceres hombres, dejando en la sombra el papel de las mujeres que lucharon, acompañaron, sostuvieron e impulsaron los procesos de transformación nacional, porque la construcción del Estado mexicano no hubiera sido posible sin la participación de las mujeres mexicanas en la vida política, económica, social e incluso militar del país. Y resultaría imposible hablar de esas mujeres sin pronunciar el nombre de Margarita Maza, la mujer que asumió con gran entereza el peso de una circunstancia histórica extraordinaria. Separada de su esposo por la guerra y obligada a refugiarse en Estados Unidos, hasta el triunfo de la República en 1867, Margarita representó con firmeza el espíritu de la causa liberal. A través de las cartas enviadas a Juárez, se reveló como una mujer dulce, pero con un agudo sentido político. En 1864, al ingresar a Estados Unidos para salvaguardar su vida y la de su familia, hizo un juramento que retrata su temple. Se declaró, ante todo, súbdita de México, desechando cualquier intención de hacerse ciudadana estadounidense o de realizar, en sus propias palabras, lo siguiente: ningún acto que anule mi fidelidad a México. Eso decía Margarita. Y a pesar de la gratitud que tenía por el país que la recibió, siempre que podía expresaba Juárez su anhelo de regresar a México. En 1866, como consta en una de sus cartas, cuando Juárez le pidió que se encontrara en Chihuahua, Margarita Maza le expresó a su compañero de vida
una frase que la define: tú sabes que yo no le tengo miedo al camino ni a nada. Esa era Margarita, ejemplo de mujer que no le teme al destino y que no repara en criticar con severidad a quienes en medio de la adversidad perdían el rumbo. En sus cartas queda constancia de su crítica al protagonismo personal y a los intereses particulares que buscaban colocarse por encima de la República. Esa lección sigue vigente hoy en día, pues como en aquel entonces hay quienes buscan aliarse con intereses extranjeros sin entender que el pueblo de México respalda la transformación que se vive en nuestro país y rechaza la mezquindad de quienes se aferran al pasado. Pero incluso en sus últimos días, Margarita no se retiró de la vida pública. Uno de sus últimos actos fue asistir a un mitin para conmemorar el grito de Yara por la independencia de Cuba, pues al igual que Juárez, ella comprendió que el anhelo por la libertad no era exclusivo de México, sino un ideal compartido en todo el continente. Por eso mostró su solidaridad y apoyo a los independentistas cubanos, algunos de los cuales combatieron junto a los liberales en México. Esta es la prueba de que la solidaridad entre México y Cuba no era circunstancial, sino la tradición de dos naciones que han tenido sus lazos en las convicciones y en la fraternidad. Las batallas no siempre se libran con cañones y armas. Ella lo entendió de forma visionaria. Desde el exilio, sin ejército ni cargo oficial, Margarita ejerció una labor diplomática silenciosa, pero decisiva en el triunfo de la República. Influyó en el ánimo político de los Estados Unidos, contribuyó a que se presionara a Francia para retirar sus tropas y ayudó a cerrar el paso a cualquier reconocimiento del imperio de Maximiliano. Así, mientras Juárez defendía la legalidad de la República, desde el frente político, Margarita fungió como digna representante de la causa juarista en el extranjero, demostrando que las batallas también se ganan desde el terreno de las ideas y de la diplomacia. Por eso tiene un profundo significado que este 2026 haya sido declarado como el año de Margarita Maza. La develación del busto en su honor, la presentación del billete de lotería, la cancelación de la estampilla postal y el decreto que le reconoce con toda claridad como embajadora histórica de la República Mexicana, no solo honran su memoria, reivindican su papel en la historia. Al conmemorarla, también reconocemos que la defensa de México ha tenido desde siempre el rostro y la voz de las mujeres como las que hoy se encuentran aquí. Mujeres como la primera comandante de las Fuerzas Armadas, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien, al igual que Benito Juárez y Margarita Maza, han sido ejemplo ante el mundo de que la soberanía no se negocia y que el destino de la nación no se decide desde fuera ni desde los privilegios, sino desde la voluntad del pueblo de México. Estamos atravesando momentos decisivos para la vida pública del país, tiempos donde resurgen presiones externas y donde faltan voces que buscan socavar nuestras instituciones desde dentro. Pero el deber nos llama a seguir transformando, a desmontar inercias y a cerrar el paso a quienes pretenden que México vuelva a estar subordinado a intereses ajenos.
En esta tarea no hay lugar para la duda, porque el legado juarista no es de la complacencia, sino el de la firmeza republicana. Presidenta, desde la tierra donde nació la defensa más firme de la República, Oaxaca le expresa a usted respaldo claro y total y sin titubeos. Reconocemos su liderazgo y su profundo compromiso con nuestra nación, porque usted, al igual que Margarita Maza, no le tiene miedo al camino y nos guía con sabiduría y liderazgo. Y así como en el siglo XIX nuestra república se sostuvo frente a la adversidad, hoy esa misma fuerza se hace presente en quienes sabemos que la soberanía no se negocia y que el destino de nuestra nación solo puede decidirlo su pueblo. Presidenta, cuente con el respaldo de Oaxaca y de su pueblo y del pueblo de México. ¡Que viva la soberanía nacional! ¡Que viva Benito Juárez! ¡Que viva Margarita Maza! ¡Que viva nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo! ¡Que viva Oaxaca! ¡Que viva México! Escuchemos el mensaje de la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez. Muy buenas tardes a todas y a todos. Con su permiso, Presidenta. Decía Juárez, Margarita me conoce y por eso contestó en los términos en que lo hizo. En 1826, a un lustro de alcanzar México su independencia y a solo 2 años de haberse convertido en una república federal, nació en Oaxaca Margarita Eustaquia Maza, que en nuestra historia nacional alcanza las dimensiones e importancia de Josefa Ortiz y de Leona Vicario. De Margarita, nuestra memoria nos ha enseñado a reconocer, a admirar y tratar de emular sus virtudes morales, de fortaleza y defensa de la unidad familiar. Conociendo su vida y el entorno en el que ésta se desarrolló, hoy descubrimos que no sufrió de forma abnegada las vicisitudes, sino que por el contrario, actuó de forma activa y decidida para enfrentarlas y transformarlas. En 1843, cuando Margarita contrajo matrimonio con Benito Juárez García, que habiéndose recibido como abogado, ejercía el cargo de juez de lo civil y de Hacienda. Juntos, Margarita y Benito, a lo largo de su matrimonio, procrearon 12 hijos, de los cuales solo 7 llegaron a la edad adulta. Benito continuó en ascenso y eso produjo la primera separación de la pareja, pues en 1846 fue elegido diputado al Congreso General y tuvo que trasladarse a la Ciudad de México. Al año siguiente, y estando en México en guerra contra Estados Unidos, Juárez volvió a Oaxaca para hacerse cargo de la gubernatura del estado, la cual ejerció hasta 1852. Cuando Antonio López de Santana volvió de su exilio, inició un gobierno despótico ordenando la persecución de todos los que pudieran oponerse a su voluntad. Con ello, Santana dispuso que Benito Juárez abandonara el país. Para atender su propia subsistencia y la de sus hijos, Margarita obtuvo ingresos tejiendo ropa. No pudo permanecer tranquila, pues los partidarios de Santana iniciaron una persecución en su contra para disuadir a los opositores al dictador. Huyó entonces con sus hijos en brazos, buscando refugio en haciendas y rancherías. Meses más tarde, cuando se había conjurado el peligro, Margarita y sus hijos regresaron a Oaxaca, pero su situación económica continuaba siendo muy precaria. Margarita se trasladó a Etla, donde con un capital de 60 pesos estableció un tedajón. En ese pequeño establecimiento vendía cigarros, pan y otros sencillos artículos con lo que pudo alimentar a su familia. Al triunfo de la revolución de Ayutla, en la que Juárez se había sumado, desterró al dictador y permitió que la familia se reuniera nuevamente.
Benito se integró al gabinete de Juan Álvarez como ministro de Justicia e inició la transformación al redactar y refrendar la Ley de Administración de Justicia, conocida como la Ley Juárez, que sentó las bases para la igualdad de todos los individuos ante la ley. En ese momento, Benito Juárez se encontraba nuevamente en la Ciudad de México por haber sido electo presidente de la Suprema Corte de Justicia, que se negó a desconocer la Constitución y tuvo que abandonar nuevamente la capital para trasladarse a Guanajuato y reclamar la presidencia de la República, pues a él le correspondía de acuerdo a la ley. Inició así la Guerra de Reforma. El presidente Juárez estableció su gobierno en Guadalajara y luego, tras el avance de los conservadores, se trasladó a Veracruz. Margarita, que había permanecido en Oaxaca, fue nuevamente objetivo de los conservadores, quienes deseaban hacerla su prisionera. Por ese motivo, Margarita tomó la decisión de trasladarse a Veracruz, donde el gobierno de la República había afincado su residencia. El 4 de noviembre de 1858, montada en un burro, inició su viaje, con sus hijos que la acompañaban, llena de canastos que colgaban en los costados de la acémila. Tras un viaje por demás peligroso, pudieron alcanzar en el puerto de Veracruz y reunirse con su esposo, que meses más tarde promulgó las leyes de reforma. La guerra entre liberales y conservadores continuó con gran dureza. Por fin, en diciembre de 1860, el ejército conservador y el liberal se enfrentaron en una batalla definitiva en Calpulalpan, saliendo victorioso el bando del presidente Juárez. La paz duró poco tiempo, pues meses más tarde la República se vio amenazada por Inglaterra, España y Francia, quienes con el pretexto de exigir el pago de la deuda externa, organizaron una intervención militar contra México. Para obtener recursos materiales para los hospitales que atenderían a los soldados que resultaran heridos en la guerra, que seguramente estallaría, Margarita Maza hizo uso de la prensa. Gracias a su iniciativa, Margarita creó la Junta Principal Proveedora de Recursos y Donativos en beneficio de los hospitales de sangre del Ejército de Oriente, compuesta por diversas comisiones integradas principalmente por mujeres. En la Ciudad de México se fundó la Sociedad Zaragoza para recaudar fondos en favor de las Fuerzas Armadas y de los hospitales que operaban en el resto de la República mediante círculos que eran dirigidos en su mayoría por mujeres. En ese momento, el matrimonio Juárez Maza tuvo la desgracia de la muerte de su hija, Jerónima Francisca, aquella que al nacer en Veracruz fue la primera persona en ser dada de alta en el registro civil creado gracias a las leyes de reforma. El gobierno fijó su sede en San Luis Potosí, donde también se establecieron Margarita, sus hijos y Pedro Santacilia, quien había contraído matrimonio con Manuela Juárez Maza. Ante el avance de los franceses y sus aliados mexicanos, el matrimonio Juárez Maza decide nuevamente separarse. Margarita, junto a sus hijos, se traslada a Tres Brazos para embarcarse rumbo a Estados Unidos. Los acompaña su yerno, Pedro Santacilia. En el mes de octubre de 1864, radicando en Nueva York, un suceso lamentable golpeó a la familia. El pequeño José, a quien su padre llamaba cariñosamente Negrito, comenzó a experimentar un malestar en el pecho que le provocaba una tos persistente. Sin responder al tratamiento, experimentó altas fiebres y deshidratación que le arrebataron la vida el 8 de noviembre. El 6 de agosto del siguiente año, Margarita advirtió que su hijo Antonio sufría de un fuerte catarro, en medio de altas temperaturas y de un fuerte dolor. También falleció el día 10. Tanto para don Benito como para Margarita, el dolor por la pérdida de sus hijos fue devastador. No obstante, ambos tuvieron que ocultar su dolor y continuar con su misión, desde El Paso del Norte y ella en Estados Unidos. Margarita, más tarde, asistió también a la Casa Blanca, capital estadounidense, a una recepción con el presidente Johnson, donde le fueron presentadas muchas personalidades, quienes la trataron con las mayores atenciones. La intención era dar un claro mensaje. Margarita, pese a estar sumida en su profunda depresión por la pérdida de sus hijos, aceptaba colaborar para dar cuenta que se daba el reconocimiento por parte del gobierno estadounidense al gobierno republicano. También
asistió a la residencia del secretario de Estado, la cual fue la invitada de honor. El diario neoyorquino destacó que la presencia de la señora Juárez, como fue denominada en el domicilio del secretario, era una notificación oficial al cuerpo diplomático que el gobierno de Estados Unidos reconocía. Finalmente, Margarita pudo regresar a su patria el 14 de julio. A las 9:30 de la noche hizo su arribo al puerto de Veracruz, mismo punto al que 3 años habían llegado atrás Maximiliano y Carlota. Ahora, la presencia de Margarita era un símbolo de victoria, y así lo sintieron los habitantes de las poblaciones por las que pasó en su camino a la Ciudad de México. En la capital de la República, Margarita no permaneció inactiva. Se involucró en el tema educativo, colaborando con la Compañía Lancasteriana, a la que, según la prensa, aportó su talento, su dinero e influencia. Compartía también Margarita el favor de la educación laica. Por ella razón, durante su exilio, la familia buscó que las instituciones educativas donde formaran sus hijos estuvieran alejados de dogmas. Ese pensamiento de educación laica había sido impulsado por Juárez desde el fin de la Guerra de la Reforma y establecido en la ley que creó junto a Ignacio Ramírez el Nigromante, donde se fijaron las materias para la educación primaria de las niñas, las cuales también debían estudiar en la misma condición que los varones, lo mismo que para la educación media superior. Margarita, finalmente, tuvo que hacer el papel de diplomática cuando el presidente de la República manifestó su apoyo a la Revolución de Independencia cubana que había estallado el 18 de octubre de 1868 con el movimiento conocido como el Grito de Yara. El apoyo a esa revolución, Margarita Maza asistió el 10 de octubre de 1869 a un evento para celebrar su aniversario. Allí tuvo como orador al joven Justo Sierra. Al igual que lo ocurrido en Estados Unidos, la presencia de la primera dama llevaba implícito un mensaje político que significaba la simpatía del gobierno constitucional hacia la causa independentista cubana, que no era declarada de forma expresa. De pronto, las actividades de Margarita fueron cesando, pues su salud empezó a sufrir un grave quebranto. A las 4:35 de la tarde del día 2 de enero de 1871 murió. Margarita, la prensa coincidía en que padeció una larga y dolorosa enfermedad. Alrededor de las 5 de la tarde del siguiente día, partió el cortejo mortuorio. El féretro fue transportado a hombros de amigos de las familias. Las calles se hallaban abarrotadas por una multitud que los diarios calculaban de 2,000 personas. Tras el cuerpo destacaba la presencia de Sebastián Lerdo de Tejada, ministros de Alemania, Italia y Estados Unidos, así como los miembros del gabinete presidencial. Es por ello y en cuanto a todo lo que compartimos en este momento, que ha sido declarada embajadora histórica de la República Mexicana al ser una diplomática en defensa de la soberanía mexicana y de otras naciones. Muchas gracias. Invitamos a la Presidenta de la República y a la Directora General de la Lotería Nacional realicen la develación del billete de lotería en memoria de Margarita Maza.
A continuación, se realizará la cancelación de la estampilla postal en memoria de Margarita Maza por parte de la Presidenta de la República, el Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca y la Directora General del Servicio Postal Mexicano. A continuación, se firmará el decreto por el cual se reconoce a Margarita Maza como embajadora histórica de la República Mexicana a cargo de la Presidenta de la República, el Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, y la Subsecretaria de América Latina y el Caribe. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Tardes ya son, ¿eh? Buenas tardes a todas, a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes por segundo año, 21 de marzo, aquí en Guelatao. Agradezco al gobernador constitucional del Estado de Oaxaca, compañero y amigo Salomón Jara Cruz. Gracias, Salomón, por tu recepción y tu trabajo al frente de Oaxaca, al presidente municipal de Ixtlán, Armando Vicente García, al presidente de la Asociación Regional de Comunidades Indígenas, Sotero Vargas Cruz, a la síndica municipal de Guelatao de Juárez, Consuelo Santiago García, a Herminia Cruz Cruz, presidenta de la mesa directiva del Comité Regional de Mujeres de la ULADI, estoy buscando David Sebastián, estudiante del Jardín de Niños, y por supuesto Artemio Cortés, presidente municipal de Guelatao de Juárez, Oaxaca. Bueno, como vieron, hoy no solamente dedicamos el día al gigante, a Benito Juárez García, presidente de México, sino también a Margarita Maza Parada o Margarita Maza de Juárez. Se cumple este año 200 años de su nacimiento. Hace un momento develamos una estatua aquí en Guelatao en su honor.
Hay otra en la ciudad de Oaxaca y el día de hoy también abre sus puertas un nuevo museo para Margarita en la ciudad de Oaxaca. Decidimos que si el pueblo de México decide que estemos 6 años al frente de la República, cada año lo vamos a dedicar a una mujer, las mujeres en la historia. El primer año lo dedicamos a la mujer indígena, a las mujeres indígenas, historia y fundamento de México. Y este año lo estamos dedicando a Margarita Maza. Por eso el timbre postal, el billete de lotería y lo más importante, hoy hicimos un decreto, porque Margarita jugó un papel fundamental durante la invasión francesa en Estados Unidos como nuestra embajadora. Juárez decidió que una persona con lealtad debía representarlo. Y dado que ella había salido a Nueva York para refugiarse con sus hijos, representó a la República, representó a México. Así que el día de hoy, el nombramiento, el decreto de Margarita Maza como primera embajadora histórica de México. Hoy, 21 de marzo, México no solo conmemora el nacimiento de un hombre. México se reconoce en su historia, en sus principios, en su dignidad y en sus convicciones profundas. Hoy evocamos a Benito Juárez como una presencia viva que sigue marcando el rumbo de la nación. No estamos frente a un recuerdo distante, estamos frente a una raíz, frente a una conciencia histórica que nos define, porque hablar de Juárez es hablar del origen moral de la República. Benito Juárez García, nacido aquí en Guelatao en 1806, todavía bajo el régimen colonial de origen zapoteco, como todos sabemos, quedó huérfano siendo niño. Su lengua materna, el zapoteco. Su mundo, como el de muchos niños de hoy, era el de su comunidad, el de sus raíces. No heredó privilegios ni riqueza material, pero sí un legado mucho más profundo, la de su cultura, su identidad como indígena, su sentido de comunidad y su sentido de justicia. Sobre esa base, Juárez construyó su carácter y Benito cimentó aquí su destino. Caminó hacia la ciudad de Oaxaca en busca de educación y quizá desde entonces del sentido de justicia. Pero ese paso no fue solo físico, fue una decisión que rompía con el destino que la sociedad de su tiempo parecía imponerle, esa sociedad racista. Decidió abrirse camino donde no había caminos. En ese acto temprano se encuentra ya el Juárez que conocería la historia, el futuro hombre que no acepta límites cuando se trata de derechos y de igualdad. Como sabemos, ingresó al seminario de Santa Cruz, donde estudió, pero ahí también tomó una decisión que marcaría su vida. No seguiría la carrera eclesiástica, sino decidió optar por el derecho, por el pensamiento liberal, por la construcción de un país de ciudadanos y no de súbditos. Más tarde, en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, consolidó su formación. Ahí entendió que la educación no era solo un logro personal, sino una herramienta para transformar la realidad. Comprendió que el conocimiento debía ponerse al servicio de la justicia. Consolidó Juárez entonces
como lo escribe en Apuntes para mis hijos, que México no sería verdaderamente libre mientras existieran los privilegios. Su vida pública no fue producto de la casualidad, sino de una entrega constante. Regidor, diputado, juez, gobernador, en cada uno de esos espacios tomó decisiones que reflejaban una misma convicción: la igualdad ante la ley y no el abuso, el privilegio o la regla del más fuerte debía ser fundamento de la vida pública. Eso no, nunca lo aceptó. Él siempre luchó contra los privilegios. Como juez, decidió aplicar la ley sin distinciones, incluso frente a quienes ostentaban el poder. Como gobernador de Oaxaca, impulsó la educación pública, el orden administrativo, el desarrollo económico, siempre bajo principios de austeridad y honestidad. Gobernar para Juárez no era mandar, era servir. Pero México atravesaba una de sus etapas más complejas. El país vivía entre la inestabilidad, los abusos de poder y la persistencia de privilegios heredados de la colonia. El régimen de Antonio López de Santana y el gobierno de una cúpula militar y del clero representaba la concentración del poder y propiedades similares a los de la colonia. Juárez tomó una postura clara y firme: oponerse a ese modelo, al abuso, al autoritarismo y a la desigualdad en todos sus sentidos. Esa decisión tuvo consecuencias. Fue perseguido, encarcelado y finalmente enviado al exilio. Pero incluso en ese momento no abandonó sus principios. En Nueva Orleans vivió con austeridad, trabajó para sostenerse, reflexionó sobre el futuro de México junto con otros liberales como Melchor Ocampo, Ponciano Arriaga y José María Mata. Y ahí tomó una decisión silenciosa pero profunda: no renunciar a su proyecto de nación, no negociar la justicia, esperar y resistir. Cuando la revolución de Ayutla abrió la posibilidad de cambio, Juárez regresó a México. Se integró al movimiento encabezado por Juan N. Álvarez, sin buscar privilegios. Se sumó como un ciudadano comprometido. En esas decisiones se conoce la grandeza de las personas. Cuentan que cuando Álvarez supo que Juárez se encontraba entre su tropa, lo buscó y como lo encuentra, como cualquier soldado entregado a la revolución de Ayutla, le pidió que se incorporara con él. El proyecto liberal de nación implicaba la creación de un Estado republicano, federal, democrático y laico. La entrada de las tropas del presidente Álvarez en la capital causó enorme malestar en el sector conservador de la sociedad, que les llamó los Pintos. El ideólogo de esa nueva generación de liberales, Melchor Ocampo, encabezó el gabinete de Álvarez en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entre los intelectuales que se incorporaron estuvo Guillermo Prieto en Hacienda. Entre los políticos que sobresalieron, Benito Juárez en Justicia, Miguel Lerdo de Tejada en Fomento, y entre los militares figuró Ignacio Comonfort. En 1855, como ministro de Justicia, Juárez impulsó una de las decisiones más trascendentes de la vida y la historia de México: la Ley Juárez. Con ella eliminó por primera vez los fueros eclesiásticos y militares en asuntos civiles. Fue una decisión que sacudió las estructuras del poder, porque por primera vez el Estado afirmaba con claridad: somos todos iguales ante la ley. Posterior a ello, la Constitución de 1857 consolidó este principio, estableció derechos, libertades, garantías individuales, pero también desató una profunda resistencia conservadora. Ignacio Comonfort asumió la presidencia de México como sustituto de Álvarez en diciembre de 1855 y posterior a ello ganó las elecciones como presidente
y Benito Juárez como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, Juárez fue electo como presidente de justicia, presidente de la Suprema Corte de Justicia, así como hoy un oaxaqueño está al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, los sectores que se negaban a perder privilegios desconocieron el orden constitucional. Ahí comienza la guerra de reforma. Con la renuncia de Comonfort, Juárez asumió la presidencia de la República conforme a la ley. No fue una decisión de ambición, sino de responsabilidad. Pudo haber cedido, pudo haber negociado, pudo haber buscado una salida personal, pero decidió sostener la Constitución, decidió sostener sus convicciones y el futuro de la patria. Se trasladó a Veracruz, donde estableció su gobierno, y desde ahí tomó otra decisión histórica. En plena guerra de reforma decidió avanzar, no fue hacia atrás, decidió ir hacia adelante, promulgó las leyes de reforma en medio de esta guerra, nacionalizó los bienes del clero, estableció el registro civil, el matrimonio civil, la libertad de cultos. No esperó la paz para transformar, entendió que la justicia no se posterga, en vez de retroceder, avanzó. Decisiones que solo toman los valientes. La guerra de reforma fue dura, dividió al país, pero finalmente la causa liberal triunfó. En 1861, Juárez fue electo presidente constitucional. Sin embargo, el país estaba en una situación económica compleja, sin recursos, con deuda externa enorme, y entonces tomó una medida difícil: suspender temporalmente el pago de la deuda externa para proteger a la nación. Acción que, por cierto, había tomado México en otros momentos durante el siglo XIX. Sin embargo, España, Inglaterra y Francia enviaron tropas. México enfrentaba nuevamente la amenaza de perder soberanía. Francia, en el afán de Napoleón III de buscar protectorados en América, decide usar el pretexto de la deuda para intervenir con lo que se conocía como el ejército más poderoso en aquel momento en todo el mundo. Sin embargo, el 5 de mayo de 1862, el ejército mexicano, encabezado por Ignacio Zaragoza, derrotó a las fuerzas francesas en Puebla. Fue una victoria que demostró la dignidad de un pueblo dispuesto a defender su territorio. Zaragoza, con su virtud, caminó entre los soldados y les dijo: ellos podrán ser el mejor ejército del mundo, pero nosotros somos los mejores hijos de México. Y Zaragoza triunfó en la batalla del 5 de mayo. Al triunfo envió un mensaje a Juárez: las armas del Supremo Gobierno se han cubierto de gloria. Pero la amenaza continuó. Francia regresó con más fuerza y entonces un grupo de conservadores mexicanos, así como algunos de ahora, decidió aliarse con el invasor para imponer a un emperador. Fue una de las decisiones más graves en la historia del país, la traición por encima de la nación. Y así llegó Maximiliano de Habsburgo. Y frente a ese escenario, Juárez tomó la decisión que definiría su legado para siempre: no reconocer al imperio, no abandonar la república, no ceder la soberanía. Pudo haber salido del país, pudo haber aceptado un acuerdo, pero decidió resistir. Trasladó su gobierno por todo el territorio nacional, desde el norte hasta el centro. En condiciones adversas mantuvo viva la legitimidad de la República. Cada día era una decisión, cada paso una afirmación: México no se somete.
Contó con el respaldo, hay que decirlo entonces, de Abraham Lincoln, quien entendió la importancia de la causa republicana en México. Hay quien dice que el triunfo de la República sobre el invasor se debió al debilitamiento del imperio de Napoleón III para minimizar la resistencia de Juárez, de los liberales y del pueblo de México. Lo cierto es que en todos los rincones del país los franceses fueron atacados. El pueblo de México, junto con los liberales, patriotas, triunfaron y nuevamente llegó la segunda independencia. En esos momentos, Margarita Maza, quien se había trasladado a Nueva York, jugó un papel trascendental como el de toda su vida. Fue nuestra más extraordinaria embajadora, mujer de principios. Con el sufrimiento y el sacrificio de ella y de sus hijos a cuestas, promovió la reforma, cuidó a los heridos y representó dignamente a México, a la República en momentos decisivos. El presidente Johnson, quien sucedió a Lincoln, la recibió y le dio el trato de representante del gobierno de Juárez. En 1867, la República triunfó. Juárez regresó a la capital. En ese discurso pronunció una de sus más célebres frases: siempre viva y relevante. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. No era una consigna, era una convicción forjada con años de lucha. Al triunfo de la República, Margarita Maza finalmente pudo regresar a México, a bordo de un barco puesto a su disposición por el presidente estadounidense Johnson, el cual Margarita había rehusado, como escribió, que prefería regresar por las vías ordinarias. Sin embargo, finalmente llegó en este barco para reconocer la importancia política que significaba el reconocimiento de Juárez. Llegó a Veracruz el 17 de julio de 1867. Con el homenaje y reconocimiento del pueblo, fue incontenible. Por todas las localidades a su paso de Veracruz a Ciudad Juárez, la aclamaban como la verdadera madre del pueblo. Después vino la reconstrucción, un país herido, dividido, con enormes desafíos. Juárez continuó gobernando con firmeza, apostando por la educación, por las instituciones, por el fortalecimiento del Estado laico. Es importante en estos momentos también recordar, como aquí se dijo, que Benito Juárez brindó un sólido apoyo a la independencia cubana durante la Guerra de 10 años, ofreciendo refugio y respaldo moral a los exiliados cubanos en México. Su gobierno reconoció el derecho de Cuba a la autodeterminación frente al dominio español y se mantuvo como un bastión de solidaridad. Hoy también reivindicamos el derecho del pueblo cubano a su autodeterminación. Hoy recordamos que Juárez nunca se apartó de sus principios, nunca se desvió de su camino. El 18 de julio de 1872 murió sirviendo a México. De forma sencilla, austera, en el cumplimiento de su deber. Juárez es el indígena que abrió camino en una sociedad cerrada. Es el hombre que convirtió la ley en instrumento de justicia. Es el reformador que derribó los privilegios. Es el presidente que defendió la soberanía frente a las potencias extranjeras. Es el ciudadano que nunca se colocó por encima del pueblo. Es el que gobernó para servir. Es el presidente que hasta la fecha sigue causando molestia con sus enseñanzas a los conservadores. A nosotros, orgullosamente, su legado nos fortalece con enorme ímpetu. Nos recuerda que la soberanía no se negocia,
que la justicia no se simula, que la igualdad ante la ley nunca se posterga. Nos recuerda que las decisiones que transforman a una nación no son fáciles, pero son siempre necesarias. Hoy México enfrenta nuevos desafíos, diferentes en su forma, pero igualmente profundos. Y frente a ellos, el ejemplo de Juárez nos orienta, nos enseña que gobernar es decidir con principios, que transformar es enfrentar resistencias, que servir al pueblo implica, con honestidad y valentía, servir al pueblo, sencillamente eso. Hoy, desde este México plural, diverso, que sigue construyendo su camino, reafirmamos su legado. Juárez vive en cada escuela pública, vive en cada acto de justicia, vive en cada comunidad que defiende su dignidad, vive en cada decisión que pone a México por encima de cualquier interés particular. Juárez vive en la cuarta transformación de la vida pública de México. Y en nuestro afán de seguir luchando contra los privilegios en el poder y de aquellos que están por encima de la ley. Porque Juárez no es solo historia, es presente, es guía, es conciencia. Y mientras haya república, mientras haya pueblo, mientras haya dignidad, Juárez seguirá viviendo entre nosotros. Juárez hoy, Juárez siempre. ¡Que viva Benito Juárez García! ¡Que viva Margarita Maza! ¡Que viva Guelatao! ¡Que viva Oaxaca! ¡Que viva la justicia! ¡Que vivan los pueblos originarios! ¡Que viva la paz entre las naciones! ¡Que viva la soberanía! ¡Que viva México! Invitamos al Presidium a la ofrenda y guardia de honor en homenaje al 220 aniversario del natalicio del licenciado Benito Juárez García. Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano.
de la paz, del arcángel divino, en el cielo tu eterno destino, por el reino de Dios decidió. Hacia Osario un extraño enemigo, los monarcas se plantan tu suelo, y en su patria querida en el cielo, un soldado en cada hijo de Dios, un soldado en cada hijo de Dios. Mexicanos al grito de guerra, de la selva apretada y el bridón, y de siempre sonriendo la tierra, al sonar la sirena, y detiene sus centros la tierra, al sonar la sirena. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.